Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas novedades y los cotilleos más jugosos de vuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de vosotros, especialmente a los seguidores de Kerem Bürsin. Veréis, últimamente nuestro Kerem, ese actor que nos roba el corazón con su carisma y su talento, se le ve radiante, ¿verdad? Es como si una luz especial lo acompañara. Y claro, ante una felicidad tan palpable, la pregunta surge inevitablemente en la mente de muchos: ¿será Ande la razón de esta alegría desbordante? Vamos a desgranar este tema, a analizar las pistas y a especular un poco, porque para eso estamos aquí, ¿no? Así que si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis al botón de suscribirse y activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Vuestra suscripción significa muchísimo para nosotros. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, o más bien, en la esfera de su felicidad actual. Seamos sinceros, quienes seguimos de cerca la carrera y la vida de Kerem, hemos notado un cambio, una energía positiva que irradia en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Siempre ha sido un tipo encantador y con una sonrisa cautivadora, pero hay algo más últimamente. Esa chispa en sus ojos, esa tranquilidad en su semblante, esa forma de responder a las preguntas con una genuina serenidad, todo ello nos lleva a pensar que hay algo o alguien detrás de esta radiante felicidad. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y su vida sentimental, es imposible no pensar en Hande Erçel. Su historia juntos, aunque con sus altibajos y periodos de silencio mediático, ha sido una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Podría ser que, a pesar de los rumores de distanciamiento o de las pausas en su relación, la conexión entre Kerem y Hande siga tan fuerte como para influir de manera tan positiva en su estado de ánimo. Para responder a esta pregunta, vamos a repasar algunos de los momentos clave que alimentan esta teoría. Recordad las épocas en las que ambos compartían escenarios, eventos y, sobre todo, miradas cómplices. La serie Senkalkapm no solo catapultó a ambos a la fama internacional, sino que también se convirtió en el escenario perfecto para el nacimiento de su romance. La forma en que interactuaban, la ternura en sus gestos, la naturalidad con la que se trataban, todo ello hizo que los fans se enamoraran perdidamente de su relación, acuñando el término Hanke para referirse a ellos como pareja. Incluso después de que la serie terminara, continuaron viendo a Kerem y Hande juntos en diversas ocasiones, demostrando que su vínculo iba más allá de la ficción. Ahora bien, la vida de las celebridades es a menudo un torbellino de especulaciones. Ha habido momentos en los que se ha rumoreado que su relación había terminado, o que estaban pasando por un momento difícil. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, cada vez que los medios o los fans han especulado sobre un posible distanciamiento, han surgido señales que sugieren lo contrario, o al menos, que la puerta nunca estuvo completamente cerrada. Por ejemplo, hemos visto comentarios positivos de Kerem hacia Hande en entrevistas, o menciones sutiles en sus redes sociales que, para los más observadores, son indicios de que la relación sigue vigente en alguna medida. Y no olvidemos las ocasiones en las que han sido vistos juntos, discretamente, pero lo suficiente para avivar las llamas de la esperanza entre sus seguidores. Analicemos las evidencias más recientes. En los últimos meses, Kerem Bürsin ha sido visto en varios eventos, y su comportamiento ha sido notablemente alegre. Se le ve relajado, sonriente y con una actitud muy positiva. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó sobre su felicidad, Kerem respondió de una manera un tanto enigmática pero optimista, mencionando que estaba en un buen momento personal y profesional. Si bien no mencionó explícitamente a Hande, muchos interpretaron sus palabras como un reflejo de una vida sentimental plena. Además, recordemos que Hande Erçel también se ha mostrado recientemente en excelente forma, con proyectos exitosos y una imagen pública muy cuidada. Cuando dos personas que han compartido un vínculo tan fuerte irradian felicidad de forma independiente, es natural preguntarse si esa felicidad compartida se retroalimenta. Hay muchos aspectos que podrían explicar la felicidad de Kerem. Podría ser un momento de gran satisfacción profesional, con nuevos proyectos emocionantes y el reconocimiento del público. Podría ser la influencia de amigos cercanos, de su familia, o incluso de un nuevo capítulo en su vida que aún no ha sido revelado públicamente. Sin embargo, la conexión entre Kerem y Hande ha sido tan significativa, tan profunda, que es difícil ignorar la posibilidad de que ella sea un factor primordial en su bienestar actual.
Su historia juntos ha capturado la imaginación de millones y verlos felices, ya sea juntos o por separado, pero irradiando esa misma luz, nos trae una sensación de satisfacción. Pensemos en cómo una relación puede impactar positivamente en una persona. El apoyo emocional, la compañía, la complicidad, el amor, todos estos elementos son pilares fundamentales para el bienestar. Si Kerem y Hande han logrado mantener un vínculo de amistad sólida, o si han encontrado la manera de reconciliarse y renovar su relación, no me extrañaría en absoluto que esa armonía se reflejara en su estado de ánimo. Su relación siempre ha sido vista como una unión hermosa y genuina, y la idea de que ambos estén alcanzando sus metas personales y profesionales, quizás apoyándose mutuamente, es muy inspiradora. Además, es importante considerar que la felicidad no siempre se manifiesta de manera ruidosa o pública. A veces es un sentimiento íntimo, una paz interior que se refleja en la serenidad de una persona. Las sonrisas de Kerem, su forma de interactuar con la prensa, todo ello sugiere una profunda satisfacción. Y si esa satisfacción tiene sus raíces en una conexión especial con Hande, pues enhorabuena para ambos. Sería maravilloso ver que dos personas talentosas y queridas como ellos encuentran la felicidad, ya sea en el amor o en la vida. Quizás la clave esté en la madurez. A medida que las personas crecen y evolucionan, sus prioridades y la forma en que gestionan sus relaciones también cambian. Es posible que Kerem y Hande hayan aprendido a valorar su vínculo de una manera diferente, a comunicarse mejor, a apoyarse en sus respectivos caminos sin la presión constante de la atención mediática. O tal vez simplemente el tiempo les ha dado la perspectiva necesaria para darse cuenta de lo importante que son el uno para el otro. Los fans, por supuesto, jugamos un papel importante en todo esto. Nuestra adoración por Hanke ha sido inmensa, y seguimos sus pasos con atención. Cuando vemos a Kerem feliz, automáticamente pensamos en Hande. Y cuando vemos a Hande radiante, también nos preguntamos si Kerem está detrás de esa sonrisa. Es un ciclo de esperanza y especulación que, en cierta medida, mantiene viva la magia de su historia. Entonces, ¿es Hande la razón de la felicidad de Kerem? La respuesta definitiva solo la tienen ellos. Sin embargo, basándonos en la historia, en las señales y en la evidente alegría que Kerem irradia, es muy plausible considerar que Hande Erçel juega un papel significativo en su bienestar actual. Su conexión ha sido innegable y si esa conexión se traduce en felicidad, entonces es una noticia maravillosa para todos los que admiramos a esta pareja. En resumen, hemos explorado la radiante felicidad de Kerem Bürsin y hemos analizado la posibilidad de que Hande Erçel sea la principal artífice de esa alegría. Hemos repasado su historia juntos, los momentos clave, las especulaciones y las señales más recientes que alimentan esta teoría. Si bien la verdad absoluta reside en el ámbito privado de los protagonistas, la conexión entre Kerem y Hande ha sido tan fuerte y significativa que es difícil no considerar su influencia en el estado de ánimo actual del actor. Lo que sí está claro es que Kerem se encuentra en un momento muy positivo, y eso es algo que sus seguidores celebran. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por la vida y el corazón de Kerem Bürsin. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Hande es la razón de su felicidad? ¿Tenéis alguna otra teoría? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle un buen me gusta para que sepamos que os ha entretenido. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, para que no se pierdan esta interesante conversación. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarnos de que seguiremos trayéndoos contenido interesante y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.